Y seamos sinceros, primero era el reino de Dios en nuestra vida. Tal vez primero hemos puesto el trabajo, tal vez hemos puesto primero el dinero, o hemos puesto nuestras relaciones, la comida, los intereses, ¿no? O tal vez los mismos problemas que tenías, ¿no? La enfermedad o los problemas emocionales, o tal vez los eventos mismos de la iglesia, o no sé. ¿Qué cosa hemos puesto primero en lugar del reino de Dios? Porque el Señor desea que cada uno de nosotros podamos enfocarnos. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Es que habrá un juicio. Mateo capítulo 13, versículo 48 dice: cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en medio de esta pandemia, nosotros vamos a escuchar muchas cosas apocalípticas, ¿no? Por ejemplo, se habla del anticristo, se habla de que cuando venga la vacuna van a meter chips o cosas ahí en el cuerpo de la gente para controlarlos. Se dice que no van a poder comprar ni vender si no te vacunas. Una serie de cosas se está escuchando ahora y mucha gente puede reaccionar por temor, pero no necesariamente por una doctrina correcta de la palabra de Dios. Necesitamos la doctrina básica, por lo menos, del cristianismo. Y allí la Biblia nos enseña cuáles son esos pasos de esa doctrina básica. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos saber bien ya los cristianos, los que seguimos al Señor, estos fundamentos deben estar bien puestos. ¿Y cuáles son? El arrepentimiento, bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, pero también juicio. Y esta es una verdad, el juicio eterno. Es un fundamento y todo cristiano debería saber de que el Señor sí va a juzgarnos. Ahora, dice la Biblia en Mateo 13, el versículo 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán, separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos van a ser separados de los injustos o de los perversos en este día del juicio, dice la Biblia. Pero no se trata en realidad de tus obras de justicia, es decir, de lo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas. Dios declara a justos aquel que ha recibido el regalo de su salvación. El Señor Jesús vino porque no había otra forma de salvar a los hombres. Como en algún momento lo he dicho, así como cuando tú vas a emergencias, ¿no? Y encuentras que la gente está haciendo, los doctores están haciendo lo que sea por salvar a una persona. De pronto llegan así y ellos tienen que cortar, a veces sin anestesia, donde están, para poder salvar a esta persona. Y en realidad tú dices, desde afuera puedes decir, wow, qué inhumano, ¿no? ¿Cómo va a estar haciendo esto este doctor? Pero es porque nosotros no sabemos. Si tú le preguntaras, él te diría, no hay otra forma de salvarlo, es necesario hacerlo ahorita o se muere. Entonces el Señor Jesús también tuvo que tener esas medidas tan radicales y tan drásticas, porque no había otra manera de poder salvar al ser humano. Tenía que ser una persona justa que pueda pagar por los pecadores. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y no hay ni un solo justo. En otras palabras, el mismo Dios tuvo que venir acá en la persona de Jesús para poder pasar en este mundo su justicia, ¿verdad? Para poder vivir en este mundo sin pecado y poder Él mismo ser el sacrificio y ser ese cordero de Dios que quitó el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos recibir su justicia y Él recibe nuestra vida y nosotros a cambio recibimos la suya y somos declarados justos. Entonces, si decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos al Señor, la Biblia dice que somos justos. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Ok, entonces el número 4, mi siguiente punto, el versículo 51 de Mateo 13, mi punto es: desea que comprendamos su mensaje.
Él dice, ¿entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de verdad, tanto nuevas como viejas. Fíjate, no sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando alguien busca en una caja, encuentra algo valioso, ¿verdad? Después de mucho tiempo, dices, wow, ¿cuándo? Yo no lo tenía aquí, ¿verdad? Así también son las joyas del reino de Dios. El Señor Jesús siempre ha querido sacarnos esas joyas preciosas mientras Él enseñaba. Y aquí Él desea que comprendamos su mensaje en realidad. Por eso es que Él les pregunta al final, ¿entienden todas estas cosas? Ahora, recordemos algo. Durante todas estas semanas, desde que comenzó la crisis, ¿verdad? Desde que comenzó la cuarentena, el Señor nos llevó desde el primer domingo a aprender todos y cada uno de las parábolas del reino de los cielos, ¿verdad? Como el Señor Jesús enseñaba, hemos estado viendo hasta detalles, decodificando estas enseñanzas del Señor, porque Él quería que nosotros aprendamos. La pregunta es, si tú crees que nosotros, los pastores, estamos diciendo las cosas porque, bueno, encontramos un versículo por ahí y ya lo estamos diciendo, o por qué crees que nosotros hemos decidido que esta sea la palabra de los domingos y que haya un patrón, ¿no? En cuanto a las parábolas. Yo les conté desde el primer día de que el Señor, yo estaba orando en la misma noche que nuestro presidente dio la cuarentena, estaba orando para que Dios, por favor, dame la palabra exacta por lo que va a suceder a partir de ahora. Y el Señor me dijo, tranquilo, ¿no? Yo te la voy a dar. Y eso me dio paz en mi corazón desde el primer día. Y en realidad el Señor ha sido fiel, nos ha venido dando como que un orden. La pregunta es, ¿por qué quiso guiarnos a través de estas parábolas? Lo primero es que yo creo que Él quería separar a los humildes de los orgullosos, aún dentro de la iglesia y aún de todas las personas que me están escuchando. Porque mira lo que dice en Mateo capítulo 13, aquellos que escuchan sus parábolas y cómo sus discípulos le preguntan. El versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se le quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, ¿por qué razón el Señor quería que vida por vida pueda entender estas parábolas? ¿Por qué nos ha llevado de parábola en parábola el Señor durante estas semanas aún de cuarentena? Yo meditando en todo esto, ¿no? Porque en realidad lo que más deseo como pastor es traer la palabra de Dios. Yo no quiero simplemente algo que se me ha ocurrido. Así que sabía que Dios tenía algo para enseñarnos durante todas estas semanas hasta llegar a esta última parábola que el día de hoy estamos viendo. Aquí el Señor nos está diciendo de que Él enseña a través de estas parábolas porque Dios desea que tengamos más comprensión. Ahí dice, ¿no? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Y dice, y tendrán más conocimiento. Entonces Dios quiere que tengamos comprensión, conocimiento en abundancia. Eso es lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros en la iglesia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, pensemos por un momento, ¿no? Como les dije hace unas cuantas semanas, si de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos frente a la palabra de Dios, es allí como Dios va a permitir que nuestro corazón se endurezca o que nosotros crezcamos en mayor conocimiento de Él. Y la pregunta es entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿En realidad tienes humildad frente a la palabra de Dios? Porque depende de nosotros seguir creciendo o ser endurecidos y estar nublados. Fíjate en el Juan capítulo 12, versículo 48. La Biblia dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, pensemos por un momento, ¿no? Aquí estamos viendo de que el Señor desea que nosotros meditemos, ¿verdad? En las parábolas, porque
desea que cada uno de nosotros pueda crecer. Porque depende de nosotros, aún en el día del juicio, como dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y es la misma palabra la que va a juzgar a cada uno. Dependerá de nuestro corazón, entonces. Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Crees que simplemente estamos diciendo la palabra por decir, o hay algo que Dios quiere mostrarnos en esta cuarentena? Yo sí creo que Dios quiere mostrarnos algo en esta cuarentena. Parábolas del reino de Dios. ¿Por qué? Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo entonces que el Señor nos está guiando a todos nosotros para buscar primero el reino. Y nos está hablando de mil maneras. Le hablaba a la ama de casa, al obrero, al constructor, a todos, al labrador, ¿verdad? Perdón. Y hasta los pescadores. Nos ha hablado de mil formas. Tal vez nosotros, o alguien que esté escuchando es empleado, obrero, de pronto, no sé, ama de casa. No sé, pero Dios quiere que cada uno de nosotros pueda entender la profundidad del reino, porque Él quiere que primero pongamos el reino en nuestro corazón. Algo que hemos estado haciendo antes de la cuarentena es poner otras cosas delante de Dios. Y seamos sinceros, primero era el reino de Dios en nuestra vida. Tal vez primero hemos puesto el trabajo, tal vez hemos puesto primero el dinero, o hemos puesto nuestras relaciones, la comida, los intereses, ¿no? O tal vez los mismos problemas que tenías, ¿no? La enfermedad o los problemas emocionales, o tal vez los eventos mismos de la iglesia, o no sé. ¿Qué cosa hemos puesto primero en lugar del reino de Dios? Porque el Señor desea que cada uno de nosotros podamos enfocarnos que primero es Él. Y no sé si primero ha sido Él para ti. No sé si de pronto te has estado levantando y lo primero que veías era tu celular, lo último que veías era tu celular, o de pronto la televisión, o de pronto no sé. No sé si en medio de esta cuarentena, como algunos dicen, está habiendo mucho estrés en la gente, muchos problemas en la familia, no sé. Inclusive dicen de que en la cuarentena ha aumentado la cantidad de personas que están viendo pornografía en la red. Entonces, es como que no están entendiendo el mensaje, no están entendiendo el megáfono de Dios, que Dios está hablando fuertemente. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos, podamos volver a Él. Entendamos entonces el mensaje. La pregunta es cuál va a ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Vamos a ser humildes, vamos a buscar su reino verdaderamente, o vamos a seguir orgullosos, vamos a decir, no tengo tiempo para las reuniones, no, es que no todo es iglesia, no, es que yo no comparto, y vamos a seguir de esa manera endureciendo nuestro corazón. Y realmente en una circunstancia como esta nosotros podemos ver qué tan importante es la vida y qué tan importante es la vida eterna. Muchos están defendiendo su vida, estamos cuidándonos, poniéndonos ahí mascarillas y un montón de cosas. Pero la pregunta es si habremos pensado qué tan importante es la vida eterna. Porque todos tenemos vida eterna. Algunos tendrán después vivirán su vida para condenación después del juicio, o de repente para salvación estando eternamente con Dios. La pregunta entonces ahí es si tú te estás esforzando por tener ese corazón humilde a la palabra y puedas seguir creciendo en el conocimiento del Señor, o no. Sigues en tus reuniones de grupos vida, estás discipulando a otros de pronto también, o de pronto nada, absolutamente. Entonces el Señor dice en su palabra, hablando Dios de muchas maneras. Y hoy definitivamente yo creo que Dios nos está hablando. Nos está hablando con toda esta situación, pandemia y cosas que están pasando, muchas muertes en realidad. Y Dios nos está hablando verdaderamente. La pregunta es si tú estás escuchando. Es tiempo de tener entonces una buena actitud. Y ahí va entonces lo que quiero preguntarte. A los que ya conocemos al Señor, a los que ya hemos pasado un tiempo con el Señor, no sé si lo has puesto primero
a Él. Él es el amor de tu vida, Él es el anhelo de tu corazón, su palabra es lo que más deseas en ti, o de pronto no lo has puesto a Él primero. Si no lo has puesto a Él primero, entonces este es un buen día para ponerlo. Y yo quiero en realidad darte la oportunidad, porque hoy día acabamos con esto que el Señor nos ha estado enseñando durante todas estas semanas. Las parábolas del reino de los cielos, las profundidades del reino. Vamos a buscar entonces el reino. Si ese es tu caso, si tú quieres volver a tener esta comunión con Dios otra vez y buscarlo a Él primero y que se siente en el trono de tu corazón nuevamente y gobierne todo tu ser y todas las áreas de tu vida, entonces vamos a buscarlo a Él. Cierra tus ojos conmigo y hagamos esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, reconozco que he pecado contra ti, poniendo otras cosas por encima de ti. Señor, te pido que me perdones y oro, Señor, para que te sientes nuevamente en el trono de mi corazón, que gobiernes mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. Gobierna todo, Señor. Sé tú, Padre Santo, el Señor de mi vida, el dueño de mi corazón. Gracias, Padre. Confío en lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tal vez tú has escuchado este mensaje por primera vez y quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, si en este tiempo tú has estado escuchando, pero has estado pecando, la Biblia dice que el pecado nos aparta del Señor, nos separa de Dios. Entonces Dios desea que tú entregues tu vida a Él, que abandones el pecado y que te entregues a Él. Así que hagamos una oración si ese es tu deseo. Si el deseo de tu corazón es entregarte al Señor y conocerlo cada día más, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, entonces tenemos que, dice la Biblia, reconocer nuestros pecados y entregarnos a Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y hacer esta oración con Él. Señor Jesús, te pedimos perdón también, Señor, porque reconocemos nuestra rebelión contra ti, nuestros pecados, Señor. Pero hoy queremos entregar nuestra vida a ti. Señor, reconocemos que moriste por nosotros y que resucitaste al tercer día. Y queremos, Señor, que tú también gobiernes nuestra vida. Queremos vivir para ti. Queremos recibir tu salvación. Gracias, Padre Santo, por lo que hiciste por nosotros. Me entrego a ti desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.